Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial y muy afectuoso para todos y cada uno de ustedes. Les habla su hermano y amigo Mario Chese desde Lima, Perú. Y en este video quisiera hacer un comentario que creo que es oportuno y necesario. Y para esto quiero empezar, para hacer este comentario, quiero empezar señalando tres publicaciones de la Watchtower. Vamos a empezar con el libro Aprendo de la Biblia. Jesús regresa al cielo, lección 93, página 216, párrafo 4. Dice así: entonces Jesús subió al cielo y una nube lo tapó. Sus discípulos se quedaron mirando hacia arriba, pero él desapareció. Vean ustedes, le voy a poner un ejemplo. La nube tapó a Jesús y él desapareció. Yo hago lo propio. Pongo este libro y yo ya no me ven. Simplemente ustedes ya no me están viendo. Prácticamente no estoy. O sí estoy. Aquí está, lo retiro y aquí estoy. No he desaparecido. El hecho que este libro les haya dificultado verme, no significa que yo he desaparecido de mi dormitorio y de la pantalla, ¿no? Aquí estoy. Dicho esto, la Watchtower es muy astuta y dice que Jesús desapareció cuando la nube lo tapó. En realidad él no desapareció. El hecho que la nube lo haya, vamos a decir, tapado, como dice la Watchtower, no significa que Jesús desapareció. Él estaba subiendo al Padre con ese mismo cuerpo que tenía. No desapareció. Simplemente la nube no les permitió seguir viendo su ascenso. Pero decir que la nube lo hizo a él desaparecer no es verdad. No es verdad. No desapareció, ahí estaba él, físicamente hablando. Y en otra publicación que vamos a citar del 15/9 del 82, esta es una atalaya del año 82, en el mes de septiembre, en la página 17, dice la Watchtower: considere cómo Jesús dejó a sus apóstoles cuando partió al cielo. La Biblia dice: estando ellos mirando, fue elevado y una nube se lo llevó de la vista de ellos. Ok, Hechos 1:9. Así, cuando Jesús comenzó a ascender al cielo, una nube lo ocultó de la vista literal de sus apóstoles. Ok. Por eso, cuando Jesús partió, se hizo invisible a ellos. Se hizo invisible a ellos. Es una palabra un poco capciosa, porque podría también entenderse que él dejó su forma humana, material, para hacerse un espíritu. Es muy capciosa esta palabra, muy bien pensada por estos hijos de Satanás. Y luego siguen diciendo, no pudieron verlo. Fue con un cuerpo espiritual que él ascendió al cielo. Y 1 Pedro 3:18 no dice nada al respecto. Los ángeles que presenciaron aquel acontecimiento dijeron a los apóstoles: este Jesús que fue recibido de entre ustedes arriba en el cielo, vendrá así de la misma manera que lo han contemplado irse al cielo. Por consiguiente, o como ellos suelen decir, es lógico concluir que la vuelta de Cristo también será invisible, vendrá con un cuerpo espiritual. Pero no hay texto bíblico. Entonces, estas inferencias, conclusiones, realmente son peligrosas, estimados amigos. Jesús no se hizo invisible de manera que dejó de ser un humano para volverse una suerte de espíritu fantasmal o un arcángel o un Dios hijo. No, él partió
La nube lo cubrió, lo tapó, pero no dice la Biblia que se hizo invisible ni tampoco que desapareció. Él estaba ahí subiendo al Padre, pero ellos lógicamente no iban a poder verlo si es que tenían la nube que les estaba impidiendo verlo, ¿no? Es imposible, pero él seguía su derrotero, ¿no es cierto? Y si él hubiera seguido subiendo sin la nube que se interpusiese, de todas maneras se iba a hacer invisible porque se iba a hacer cada vez más pequeño y bueno, iba a tener que desaparecer de la vista, ¿no? Se haría invisible, entre comillas, pero en realidad no es que fuera invisible, sino que se hizo que más pequeñito, ya no, la vista no nos da tanto, no somos águilas, ¿no es cierto? Entonces dice, no pudieron verlo, fue con un cuerpo espiritual que él ascendió al cielo. Pues esto no es verdad, no es verdad y se lo voy a decir después por qué. Y concluyen diciendo que también será invisible su vuelta, su regreso, vendrá con un cuerpo espiritual. Esto es diabólico, pues, ¿no? Y vamos a ver por qué. Vamos a ver la atalaya del 1.6 del 90, página 11 y párrafo 5. Después que una nube ocultó de la vista de los apóstoles a Jesús, él se despojó de su cuerpo carnal materializado. Se despojó. O sea, están diciendo que Jesús, una vez que la nube lo tapa, él se quita de una suerte de abrigo material, su cuerpo carnal materializado, y se vuelve un espíritu. Y dice que únicamente los discípulos de Jesús lo vieron partir, tal como solo los testigos de Jehová reconocen su vuelta invisible. Como ven ustedes, estimados amigos, les ocurrió decir que Jesús dejó su cuerpo carnal materializado, dice acá, para tomar un cuerpo espiritual. Si esto es cierto, entonces tenemos algunas inquietudes. Primero, se hizo un espíritu. Este espíritu, sabemos que Dios es espíritu, los ángeles son espíritus. ¿Qué cosa fue lo que él en qué se convirtió? Para la Watchtower, él se convirtió nuevamente en un arcángel, ¿no es cierto? Porque no creen en la Trinidad, no dicen que se convirtió en el Dios Hijo, ¿no? Se convirtió en el Arcángel Miguel. Si uno le pregunta a un trinitario, ellos dicen que se convirtió en el Dios Hijo. Pero el problema que suscita estas creencias, que suscitan estas creencias, que producen o que nos dan a pensar estas dos posiciones de que pudo haber sido un espíritu angelical o un espíritu divino, ¿no es cierto? Un Dios, el Dios Hijo, es que ya Jesús dejó de ser Jesucristo, porque Jesucristo era Jesucristo hombre, es el nombre que tenía aquí en la tierra, ¿no? Él era conocido como Jesucristo en la tierra. Jesús el Cristo, el ungido. Y entonces, ¿cuál es el problema que se suscita con esto? De que rompemos totalmente con la imagen que deberíamos tener de Jesucristo, que es el mismo, se supone, ayer, hoy y para la eternidad. Entonces ya no es Jesucristo el que conocieron los cristianos del primer siglo, un ser humano, ¿no es cierto?, que vino a hacer su trabajo de evangelización y que se presentó como el hijo de David, como el heredero del trono, sino que ya se rompió, ya esa persona que debe ser del linaje de David, ese hombre que era del linaje de David dejó de serlo una vez que regresa al cielo y se hace espíritu. Ya no tiene nada que ver con David. Es el gran problema. Es un gran problema. Y digo esto porque la Watchtower enseña que Jesús se va a sentar en el trono de David, su padre. Y citan Lucas 1:32, ¿no es cierto? Y se sentará en el trono de David, su padre. Pero, ¿quién? Tiene que ser una persona como David, un hombre que tenga sus genes. Y por eso es que nació de la Virgen María. De allí él nace como un real y genuino descendiente de David, que va a hacer posible que la profecía se cumpla
en cuanto a la restauración del reino antiguo de David. Él, una vez que nace, se presenta ya como adulto, él era llamado Hijo de David, y él nunca renunció a ese título. Lo llamaban bienaventurado Hijo de David, ¿no? Y aclamaba el pueblo, cuando volvieron a entrar de Jerusalén, aclamaban, bendito el reino de nuestro padre David que viene, ¿no es cierto? Porque veían entrar a Jesús, el descendiente de David. Hijo de David, ¿no? Lo llamaban así. Entonces, él tenía como humano, como Jesucristo, Jesús el Cristo, tenía ese ungimiento para ser justamente el rey del reino. Todos aquellos que eran ungidos eran reyes. Y entonces él fue ungido, él estuvo en la tierra y era del linaje de David, mientras era humano. Pero si quitamos su naturaleza humana para convertirlo en un espíritu en el cielo, para convertirlo ya sea en el Dios Hijo nuevamente o en el Arcángel Miguel, según la visión de los testigos, ya no hay un hijo de David, un Jesucristo. Ya no hay. Porque o es Jesucristo o es el Arcángel Miguel. Si se va al cielo y se convierte en el Arcángel Miguel, el Jesucristo desaparece. El humano Jesucristo desaparece. En el cielo no hay un Arcángel Miguel que es Dios y Arcángel, ¿no? Se supone que es un arcángel puro, un espíritu puro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya, según esa enseñanza de los trinitarios o de los testigos de Jehová, desfiguramos a Jesucristo, lo destruimos y lo volvemos otra persona, lo convertimos en otra persona. O mejor dicho, la Watchtower lo convierte en otra persona, los católicos también, en un espíritu, en un Dios Hijo, y ya no es pues del linaje de David. Ya no tiene nada. El Arcángel Miguel es un espíritu, no tiene nada que ver con David. Y el Dios Hijo tampoco, pues, ¿no? Porque es un espíritu puro, ¿no? Entonces tiene que ser un hombre. Y Jesús está en el cielo como hombre. A diferencia de nosotros, él es de carne y huesos. Y ya cuando aparece ante sus discípulos en el aposento, le dice a Tomás, mira, yo mismo soy. Porque un espíritu no tiene carne y huesos como es que yo tengo. Y metió la mano en la serie, supongo yo, y no había sangre. Puesto que carne y sangre no pueden heredar el reino, pero sí carne y cuerpo. Y este carne y cuerpo estaba viviendo por el espíritu. Y la Biblia dice que el espíritu que mora en ustedes, dice, ¿no es cierto? La Escritura dice, si el espíritu mora en ustedes, ese mismo espíritu que levantó a Jesús, lo levantará a ustedes. Son palabras del gran apóstol Pablo, ¿no? Si el espíritu de Cristo, el espíritu que levantó a Cristo mora en ustedes, también los levantará de la muerte ese espíritu. Entonces ya sales vivo por el espíritu, vives por el espíritu, no es necesario que seas de carne y sangre, sino de carne y hueso que vive por el espíritu. Y así está en el cielo Jesús. Jesús, como dice el apóstol Pablo a los hebreos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No puede ser pues que la enseñanza de la Watchtower o del trinitarismo quiebre esta enseñanza del apóstol Pablo cuando dice Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces hay que pensar en esto, es el mismo. Todo parece ser que no es así, porque si ya el Jesús ha desaparecido, Jesucristo ya no existe, sino un arcángel o un Dios Hijo, Jesucristo ya no existe. Seamos honestos, porque Jesucristo es el nombre de un hombre, del hombre, ¿no es cierto? Cristo, o Jesús el Cristo, ¿no? Jesús el ungido, para ser rey. Entonces, las Escrituras nos dicen que Él está en el cielo. Y curiosamente en Apocalipsis 1.1 se habla revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Jesucristo sigue manteniendo su nombre, sigue siendo hombre y sigue siendo guiado por el único Dios, el Padre, y le sigue dando revelaciones para que Él a su vez los dé a Juan y Juan Jesucristo se lo mande a través de su ángel a Juan, ¿no? Entonces, esta es una cosa importante que lo entendamos.
es importante que entendamos que en el cielo está Jesucristo. Y no por gusto aparece también en Apocalipsis 22:16, ¿no? Yo Jesús, que soy, no que fui o que era, que soy de raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él está en el cielo como hombre, mantiene sus genes heredados del rey David por el nacimiento que tuvo con la Virgen, ese nacimiento milagroso, y así se ha ido al cielo. Porque si él ha cambiado de naturaleza y se ha vuelto un espíritu, sea cual fuese o sea, del Dios Hijo o de un arcángel, entonces, para tomar el reino legítimamente, el reino de David, no otro, sino el suyo, y en la tierra, él tendría después que nacer de nuevo de una virgen, que tenga también los genes de David, y esperar pues que desarrolle, crezca y todo, hasta que llegue la edad para que pueda tomar el trono, y eso ya no va a ocurrir. Entonces él tiene que cumplir la profecía. Pero ¿cómo lo va a cumplir? ¿Acaso, repito, va a tener que nuevamente dejar su naturaleza espiritual para volverse un humano a través de un nuevo nacimiento en una mujer? No, ya no, pues. No tiene sentido. Él es el segundo Adán, ya fue un hombre, sigue siendo un hombre, es el mismo, dice el apóstol Pablo, ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Si ya ha cambiado, entonces Pablo se equivocó. Ahora, la gente no entiende que Jesús está en el cielo como una persona, como usted y yo, pero sin sangre. Y él está esperando que su padre le diga ya. Y esto lo dice Hechos, capítulo 3, 19 al 21, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, en donde él tiene que regresar. Y regresa como el Hijo del Hombre. Claramente el apóstol Pablo habla de Jesucristo como nuestro mediador, que es Jesucristo el hombre. 1 Timoteo 2:5. Es Jesucristo el hombre. ¿Por qué lo dijo? Si es un espíritu. ¿No es cierto? Es el hombre. Y él lo está diciendo. Grábenselo en la mente, estimados hermanos en la fe. Jesucristo es hombre. Y la gente no se ha puesto a pensar por qué Pablo dijo que nuestro único mediador es Jesucristo hombre. No se han detenido. Y tampoco se detienen a pensar por qué ese personaje que está en el cielo se presenta en Apocalipsis 22 como yo Jesús, que soy, no que era o que fui, ¿no? Yo soy, del linaje y la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y entonces él va a volver. No va a volver el Dios Hijo, no va a volver el Arcángel Miguel, porque para la Watchtower ya se está cumplido la profecía del reino, con supuestamente Jesús reinando desde los cielos, cuando no es así. Jesús no reina en el cielo de la Watchtower. Jesús es el hombre. Es el Arcángel Miguel. ¿Por qué no dicen claramente está reinando el Arcángel Miguel? No lo dicen. Hablan de Jesús, imagínense. Jesús ya cumplió la profecía y está reinando en los cielos. No es Jesús. Jesús es el hombre. Entonces es el Arcángel Miguel, pues. ¿Y qué dice la Biblia? En Hebreos, que Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles. Entonces no puede ser un ángel que esté gobernando. Es una mentira diabólica. ¿Quién interesa esto? Al diablo, que también es otro ángel, pero caído, ¿no? Quieren dar a entender que ahí es un ángel que tiene que gobernar, un ángel. Así sea Miguel, pero tiene que ser un ángel, no un humano, ¿no? Entonces se trastoca, él es engañoso, mentiroso. Y la Watchtower es el instrumento que usa el diablo para engañar a millones. Y también lo hacen los adventistas también, bajo otra óptica, ¿no? Otra interpretación. También hablan de un reino totalmente trastocado, un Cristo que está en el cielo, que no es un hombre, sino cualquier otra cosa. Pero vean ustedes que tenemos que
ya de una vez decir las cosas como son. Jesús dijo que verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Él habló del Hijo del Hombre, siempre habló del Hijo del Hombre. Entonces, Daniel también, el profeta, 7, 13, 14, que fue llevado ante el anciano de días para que le entregara un reino, un dominio, la gloria. Fue, vi uno semejante a Hijo de Hombre. Entonces, todas estas pruebas bíblicas son ignoradas por los testigos de Jehová, por los trinitarios, por los que creen en, vamos a decir así, en el modalismo y todos estos, ¿no? Diferentes formas de interpretar de quién era Jesús, ¿no? Pero lo cierto es que Jesús es un hombre, porque si no lo es, entonces él no podría volver por segunda vez a tomar el trono real de David. Ahora, ¿cómo explica la Watchtower el trono de David? ¿Acaso el trono de David ha sido trasladado al cielo? ¿En qué momento? ¿Hay un trono material en un cielo, como el que está allá? Un cielo puro, un cielo ideal, hermoso. Ahí está el trono de David ahora. Ahí es donde se va a sentar el descendiente de David, que parece ser que es el arcángel Miguel para la Watchtower, que no tiene nada que ver. Es un usurpador. Es un usurpador. Porque alguien que no es descendiente de David tome el trono, es un usurpador. Y la Watchtower se presta para esta usurpación, enseñando sin querer decir, sin decirlo claramente, porque es muy preocupante. Nunca dicen que es el arcángel Miguel que se ha sentado en el trono de David en el cielo. No lo dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque están diciendo que él se desmaterializó, dejó de ser el hombre para volverse un espíritu, entonces invisible, entonces tuvo que haber sido, debe haberse convertido nuevamente en el arcángel. Y es este el arcángel que está gobernando el año 1914. Un arcángel. Cuando ya hemos visto que en Hebreos dice claramente que no sujetó el mundo venidero, ¿no?, a los ángeles. Entonces, ¿qué más pruebas de que esta religión es patética, destructiva y que se va contra Dios y Cristo mismos? Esa es la realidad, estimados amigos. Y por eso es que siempre voy a insistir, Jesús está en el cielo como un hombre, y no se escandalicen, porque tengo las pruebas suficientes. Si uno estudia la Biblia con la mente abierta, pero es un hombre especial, ¿no? Digamos, que no tiene sangre, simplemente eso. Pero tiene carne y huesos. Y esa carne que tiene, lo recibió pues, de parte de también de su madre María, que le dio los genes para ser el heredero legítimo. Él puede sí reclamar el trono, porque puede decir, a ver, hágame un, no se puede examen de sangre, pero hágame un análisis de mis huesos, sáqueme un pedazo de hueso, háganle el análisis pues, de ADN y van a encontrar que yo soy pues hijo de David. Entonces, si eso se pudiera hacer, no hay que decirlo, pero indudablemente no hay nada que discutir, ¿no? Él no nació como hombre solamente para salvarnos, sino también para poder ser el que reclame el reino, porque el reino significará salvación de los hombres. Él es salvador, nos salva, pero la consumación de esa salvación es darnos la herencia, no solamente de hacernos hijos de Dios, sino darnos la herencia de un reino maravilloso y vivir así en un lugar maravilloso de paz y de justicia. Por eso es que tuvo que haber nacido de esta mujer específicamente, porque ella descendía del rey David y él tiene todo el derecho ahora de reclamar. Y lo dice claramente en las Escrituras, ¿no? Que en Ezequiel 21, 21 al 25, o el 20, del 21 al 27, van a leer ustedes, estimados amigos, que Dios le daría el trono, el cetro, la corona, ¿no? La tiara, bueno, todo aquel cuyo es el derecho
que tiene el derecho. Y esa persona es Jesucristo, es aquel varón a quien Dios asignó para que se siente sobre el trono de su padre David. Y esto lo va a hacer Jesucristo cuando regrese. Ahora está en el cielo. Aparece su nombre en el cielo. Está como Jesucristo en Apocalipsis 1:1 y está como Jesús en Apocalipsis 22:16. Y también aparece el arcángel Miguel. Pero son dos personas distintas. ¿No es cierto? Definitivamente. Bueno, estimados amigos, no me extiendo más para no aburrirlos, pero tienen que cambiarse su chip. Lo que dicen ahora que Jesús es un arcángel, están más perdidos, están fuera de órbita. Y los que dicen que es la segunda persona de la Trinidad, el Dios Hijo, también está fuera de órbita. Está fuera de órbita, desgraciadamente. Bueno, gracias, estimados amigos, y como siempre, será hasta un próximo video. Nos vemos. Ahora sí voy a desaparecer.